Buen día, hermanos, que Dios los bendiga. Hermoso día con sol que Dios nos ha regalado un día más de vida, así que tenemos que dar gracias. Y así estuviera nublado y lloviendo, también tenemos que dar gracias porque en todo momento tenemos que adorar y darle toda la gloria y honra a Dios y agradecerle por todo lo que tenemos, por todo lo que nos da y porque Él siempre está. Amén. Así que les voy a compartir una porción de la palabra que el Señor ha puesto en mi vida, en mi corazón, en mi espíritu, y espero que sea de bendición. No espero, va a ser de bendición porque es el propósito y el plan que Dios tiene con su palabra. Primeramente lo fue y lo es para mi vida, así que para todo aquel que esté mirando este video o escuchando esta porción de la palabra, el propósito de Dios se va a cumplir, porque la palabra va a quedar sellada en tu corazón, hermano. Amén. La palabra está en Juan capítulo 21, versículos de 15 al 18. Dice así la palabra del Señor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Amén. Esta es la palabra que vamos a compartir, una porción de la palabra que vamos a compartir en el día de hoy, en donde, como recién escuchamos, el Señor le pregunta a Pedro. Estamos hablando del apóstol Pedro, el mensaje y la enseñanza que nos deja el Señor sobre esta palabra, sobre esta porción. Pedro 3 años estuvo caminando y siendo enseñado por el maestro de maestros. Pedro lo tuvo a Jesús en vivo y en directo, comía con él, dormía, descansaba en el mismo lugar que lo hacía Jesús. Escuchaba en vivo y en directo sus palabras, sus prédicas, sus parábolas, sus enseñanzas. Oraba con Jesús. Pero en el momento más crucial, Pedro lo negó 3 veces. Cuando Jesús ya se lo había dicho, le dijo que iba a pasar. No fue algo que fue un fracaso en la fe de Pedro, no, porque en los capítulos anteriores nos cuenta que Pedro lo negó, pero dice la palabra que Pedro luego lloró amargamente. Se arrepintió, su corazón se desgarró, pero se arrepintió genuinamente por lo que le había pasado, pero también se dio cuenta de que era humano, de que era de carne y hueso. El único perfecto es Dios. El único 3 veces santo es Dios. Y a veces nosotros nos ponemos en esa postura de decir que no nos va a pasar nada, que estamos súper protegidos por Dios. Sí, lo estamos. Pero miren lo que le pasó a Pedro. Miren, si le pasó a Pedro, no nos va a pasar a nosotros. Pero lo que Dios mira es el verdadero arrepentimiento. Porque dice la palabra que Pedro lloró amargamente. Y fue un cambio en su nivel espiritual, porque fue la madurez espiritual de Pedro. Pero también la palabra, en este capítulo 21, el último capítulo de Juan, de su libro, nos habla Jesús de la restauración de Pedro. Porque estas 3 preguntas que el Señor le hace a Pedro, es una pregunta por cada vez que él lo negó. Pero el Señor lo restaura.
porque vio un genuino arrepentimiento en Pedro. ¿Sí? Hoy todos somos Pedro, hoy todos somos Simón, hijo de Jonás, porque el Señor hoy nos está preguntando, ¿me amas? Eso es lo que nos pregunta el Señor. ¿Realmente le amamos? Muchos, diría que el 99,9% de los cristianos, de los que dicen ser hijos de Dios, creyentes, van a contestar que sí. Sí, Señor, te amo. Sí, Señor, te amamos. Pero ¿en verdad lo amamos? Cuando un padre le dice a su hijo o a su hija, quiero que respetes a tu madre, quiero que obedezcas a tu padre, quiero que seas obediente y respetuoso con el prójimo, con tus maestros, con tus profesores, donde quiera que vayas, quiero que seas obediente, respetuoso, amable. Pero cuando el hijo o la hija no hace nada de lo que el padre le dice, sino que hace todo lo contrario, es desobediente, busca pleitos, mal contestador, mal carácter, roba, hurta, no hace nada de lo que el padre le ha dicho que no haga. La pregunta es, ¿ese hijo o esa hija ama al padre? El padre, ¿cómo se sentirá el padre si un hijo es desobediente, se mete en pleito? ¿Cómo se sentirá el padre? ¿Cómo nos sentimos nosotros? Nosotros somos padres, y el que no es padre fue hijo o es hijo. ¿Hemos honrado a nuestros padres? ¿Hemos sido desobedientes? Yo sí, toda mi vida. Entonces ahora Dios es el que nos pregunta, ¿me amas? ¿Realmente obedecemos sus mandamientos? Dios nos está preguntando eso hoy. ¿Qué le vas a contestar? Sí, Señor, te amo. Como contestó Pedro. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero Dios hoy nos dice, entonces, ¿por qué no obedeces? Dios te dice, ¿por qué no veo un cambio en ti? ¿Por qué no veo un cambio verdadero? ¿Por qué no veo un arrepentimiento genuino? ¿Por qué no veo tus frutos? Si dices que me amas, ¿por qué no veo la iglesia primitiva en ti? ¿Por qué no veo unción, poder, gloria? No le predicas a nadie. Eso es lo que Dios nos está preguntando y nos está diciendo. Porque no todos se atreven a evangelizar. A muchos Dios o Jesús les da vergüenza. Se sienten respaldados por el Señor solamente cuando están dentro de la iglesia. Pero cuando salen de la iglesia les da vergüenza. Les da vergüenza, ¿qué dirá el otro? Entonces, ¿en verdad realmente amamos a Jesús? El Señor todo lo sabe. Él conoce nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Y Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro respondió como podríamos responder cualquiera de nosotros. Quizás en una forma ligera, quizás en una forma rápida, o en nuestra carne, decirle, sí, Señor, te amo. Pero Dios es un caballero, y Él no nos va a avergonzar, Él no nos va a humillar. Es un caballero, porque Él todo lo conoce. Y yo le puedo estar diciendo, sí, Señor, yo te amo, pero Él conoce lo que yo hago en lo secreto. Y por eso a veces nos pregunta, bendito sea Dios, ¿me amas? ¿Qué haríamos si el Señor delante de todo nos sacara nuestro, como decimos en el mundo, nuestro trapito al sol? ¿Qué haríamos? Pasaríamos vergüenza. Pero acá no importa lo que piense el hombre, sino realmente cómo estamos delante de Dios. ¿Habría alguien, uno solo, que dijera yo estoy bien delante de Dios? Solamente Él es santo.
Solamente Él es perfecto, Él nos conoce. Y por eso nunca vamos a lograr entender su corazón y su misericordia y su amor. No lo vamos a poder entender. Porque a pesar de todo lo que nosotros hacemos, desobedientes, rebeldes, Él nos sigue amando. Él nos sigue esperando. Él nos sigue restaurando. En estos días hemos escuchado la palabra que Dios ha hablado, que le han compartido los hermanos, las prédicas del pastor, la palabra que nos ha dado la pastora. Y es palabra verdadera, es palabra de Dios, es palabra poderosa, y Dios ha estado hablando. Yo estoy en medio de esta tribulación con ustedes, yo soy su roca, su fortaleza, yo los levanto, yo los restauro. No se preocupen, no teman, yo estoy en medio de ustedes. Pero hoy Dios nos está preguntando si nosotros le amamos. Eso es lo que el Señor nos está preguntando. Es muy fácil ir a la iglesia, llorar, cantar y decir, Señor, yo te amo, aquí estoy. Pero cuando salimos al mundo, vivimos como vivíamos en la vieja vida. Ese es el problema. Y el Señor no puede ser burlado. El Señor Jesús le pregunta 3 veces a Pedro. Y en la tercera vez dice, Pedro se entristeció porque le volvió a preguntar por tercera vez. Pero ahí fue cuando Pedro reaccionó. Ahí fue cuando Pedro se dio cuenta de cuál era el propósito de Jesús en las 3 preguntas que le hizo. Y como se dio cuenta, le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que yo te amo. Pero tuvo que preguntarle 3 veces. Porque ahí Pedro se dio cuenta que no nos podemos esconder de Dios. No podemos ser burlados. No lo podemos burlar de Dios. No podemos, Dios está con nosotros, está en medio del desierto, hermanos. Dios nos está probando porque esto para mí personalmente no... Sí, es una tribulación, es una prueba, pero van a venir pruebas peores, van a venir desiertos peores. Y Dios va a probar nuestra fe, Dios va a probar nuestra fortaleza. Dios va a probar realmente si la palabra la estás llevando en tu corazón y la sueltas por tu boca. El Proverbio 7:2 dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Yo quiero vivir. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 4 y 5, afirma que todo aquel que dice conocerlo y no cumple con sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que obedece a sus mandamientos, el que guarda su palabra, ese demuestra cuánto ama a Dios. Y la palabra no tenemos que guardarla solamente cuando estamos dentro de un templo, dentro de una iglesia. Hoy el templo está como siempre nos predicaba el pastor, ¿lo recuerdan? Y como dice la palabra de Dios. Pero yo lo viví con las prédicas del pastor porque yo nunca lo había escuchado. Y es real, porque la palabra de Dios se hace real. En el medio del desierto, en el medio de la tribulación, la palabra de Dios se hace real. Hoy, este es el templo, mi casa, donde debe ser. Este es el altar. Acá yo estoy adorando a Dios. Pero debe ser siempre, hermano. Y esa es la enseñanza que debemos tomar. Esa es la enseñanza que Dios nos está dejando hoy. Debemos fortalecernos y aprender. Debemos llevar su palabra en el corazón. Yo voy a hablar por mí. Ahora que yo he conocido la verdad, que la verdad me hizo libre, mi esposa, mis hijos, mis nietos, mi familia, todo lo que camina en la tierra, no está primero que Dios. Para mí está primero Dios. Yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Y es lo que todo cristiano debe tener como mandamiento más importante. Amar a Dios
a Dios por sobre todas las cosas. No idolatrar a un hombre o a una mujer o a alguien porque habla de tal forma o de la otra. No, hay que amar la palabra de Dios. La suelte quien la suelte mientras sea soltada a través de su espíritu. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y sabe que muchas personas dicen, no, pero es difícil ser, yo lo decía antes, cuando estaba en el mundo, es muy difícil ser evangélico, es muy difícil ser cristiano, es muy difícil seguir a Dios. En 1 de Juan 5:3 dice que amar a Dios es obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, no son gravosos, dice. No es difícil. ¿Para quién es difícil? Para aquel que no quiere dejar el pecado. Aquel que se preocupa solamente por la apariencia, para que el resto lo vea, que anda con una Biblia bajo del brazo y que vive diciendo Dios te bendiga, pero después no puede soltar el pecado. No puede soltar la tentación, no puede pasarla. Para eso es difícil. Pero la palabra de Dios dice que no es una carga difícil de llevar. Cuando Dios se te revela a tu vida y cuando vos amás a Dios, no se te hace difícil dejar de fumar, no se te hace difícil dejar de robar, dejar de mentir, dejar de adulterar. No es difícil. Pero no lo hacemos con nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque tenemos un amigo por excelencia, que es el Espíritu Santo. Y cuando algo malo o cuando hay algún peligro, es cuando te dice alto. Y es nuestro consolador, es nuestro maestro, es nuestro guía, el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu es que estamos guardados, porque nos guarda, nos protege y nos pone ese temor a Dios. No lo hacemos con nuestra fuerza, por medio del Espíritu, pero no es difícil, por eso, porque tenemos la ayuda del Espíritu. Pero aquellos que dicen que es difícil es porque en su corazón aman el pecado. No se han podido apartar porque Dios no se les ha revelado. Yo estoy compartiendo esta palabra desde mi casa y yo siento la presencia de Dios en este lugar. La gloria de Dios. Pero realmente, si nos ponemos a pensar y a meditar hoy, hermano, hermana, ¿realmente amamos a Dios? ¿Cumplimos con todos sus mandamientos? Yo creo que no habría alguien que podría decir, yo cumplo con todos los requisitos que Dios me pide. No creo. Y Dios hoy le está hablando a todas las iglesias, y a todos los cristianos del mundo, a todos sus hijos, o a todos aquellos que dicen ser sus hijos. Pero yo creo que somos desobedientes, muy desobedientes. Pero para eso, ¿qué tenemos? El genuino arrepentimiento. Porque muchos dicen, sí, todos somos pecadores, sí, eso está perfecto. Somos carne. La carne y el espíritu luchan día a día. Es una lucha intensa. Pero está el genuino arrepentimiento. Y es derramar lágrimas delante de la presencia de Dios porque me equivoqué, porque pequé. Y Dios lo ve. Dios lo ve, hermano. Pero somos desobedientes. A veces nos volvemos mentirosos. A veces le robamos a Dios en el diezmo. Le robamos a Dios en las ofrendas. A veces le robamos a Dios en el tiempo. Le robamos a Dios en el tiempo de leer la Biblia, de estar con Él. Somos desobedientes. Miren cuántos mandamientos estamos desobedeciendo. Juan 14:15 dice, si me amas, obedece mis mandamientos. Tan simple como eso. Y nos cuesta, seguramente que sí, no tengo duda. Pero uno siente cuando el Espíritu te renueva, porque realmente tu corazón ama a Dios y quiere guardarse para Él. Yo busco cada día santificarme más delante de Dios.
guardarme más para Él, pero guardarme tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, donde quiera que pise, porque Dios va con nosotros. Y hoy, vuelvo a repetirle, todos somos Pedro. Hoy todos somos Simón, hijo de Jonás. Porque Jesús hoy te está preguntando, como me preguntó a mí en estos días, ¿me amas? ¿Realmente me amas? Yo espero, hermano, que esta palabra sea realmente de bendición. Bendito sea Dios. Que su Espíritu los ministre, que los renueve, que los fortalezca. Y le doy gracias a Dios porque me dio esta fuerza para compartir esta palabra. Que Dios los bendiga.